Canal Chapati Music presenta el teatro robótico de misterio. Hoy representará un loquendrama escrito y realizado por J. Villalonga. Sagitas 4. La nave interestelar Sagitas 4 salió de la burbuja espaciotemporal en la que viajaba y emitió un destello que iluminó el hormigonado cielo de aquel desconocido planeta. Apenas un segundo antes, Beaumont había dicho en voz alta: las lecturas no son normales. Si bien esto causó un significativo revuelo en la tripulación, el hecho era que habían concluido su viaje con éxito, y desde luego aquel no era un viaje cualquiera. Así que, cuando el capitán de misión Scott vociferó con su natural gesto altivo: damas y caballeros, hemos concluido con éxito el primer viaje interestelar en la historia de la humanidad, y ahora somos parte de esa historia. El lógico alboroto que causó el fugaz festejo, hizo que aquellas lecturas que nadie alcanzaba a comprender cayesen en el olvido. Una vez recuperada la sobriedad digna del evento, la tripulación se dispuso a completar su programa. El capitán ordenó posicionar la nave en una órbita a 800 kilómetros de altitud, e inmediatamente después, comenzó la voraz recogida de datos. Apenas 2 órbitas después, la relativa tranquilidad se veía interrumpida por una segunda anomalía. Algo emite un pulso de radio ahí abajo. García reposó sus gafas sobre la consola y se recogió la melena en un desgarbado mono. Deberíamos ver qué es, dijo sin ocultar cierta preocupación. El capitán se abalanzó sobre la pantalla del ordenador y se relamió. Aquellos datos eran tan confusos como tentadores, así que apenas tardó un par de minutos en ordenar el aterrizaje de la nave. Scott no era uno de esos hombres que dejan pasar las oportunidades por una duda o falta de decisión. Aunque en su caso, quizás fue una errónea concepción del término valentía. Beaumont. Sí. Johar. Señor. Descenderán conmigo y tendrán el honor de ser los primeros seres humanos que caminan por la superficie de un planeta de otro sistema solar. Aún tenemos 8 horas antes de la hora programada para la vuelta, aprovechémoslas. Johar. Lucía Johar habría declinado aquel honor de haber sabido el origen de la misión de radio. Apenas pudo contener su náusea al contemplar aquellos harapos de carne carbonizada que una vez fueron seres humanos. El hedor de las vísceras y huesos calcinados parecía penetrar a través de las juntas de su traje para convertir el aire de su equipo autónomo en una neblina densa y respirable. Parece que fue un accidente durante la maniobra de aterrizaje. Alguien llegó aquí antes que nosotros. ¿Pero quién pudo haberlo conseguido? Beaumont caminaba alrededor de los restos de manera errática. ¿Los chinos? ¿Una agencia privada? Johar se inclinó sobre los restos de la nave. Estaban visiblemente corroídos. Escudriñó con detalle, pero apenas pudo identificar unos pocos componentes comerciales al alcance de cualquiera con el suficiente presupuesto. ¿Qué opina de esto, señorita Johar?, preguntó Scott acercándose hasta ella. Los restos están muy corroídos. Diría que llevan aquí algo más de 8 meses. Johar se incorporó y sintió sus piernas flaquear como nunca antes, tanto que cuando el capitán ordenó el regreso a la nave con un gesto de su mano, creyó que sería incapaz de dar 2 pasos sin desplomarse. El camino de vuelta hasta las Sagitas 4 fue el primer cortejo fúnebre en otro sistema solar, un triste hecho del que Scott también podría tratar de alardear llegado el momento oportuno. La tripulación se enzarzó en una acalorada discusión en el mismo momento que regresaron a la nave. Pero Johar estaba demasiado cansada para escuchar el combate de sesudos argumentos. Aquellos cadáveres le habían contado su historia y ella, poco a poco, comenzaba a comprender. Se alejó sin hacer ruido y se escondió en su sollado. Tumbada en su camastro, recordó aquellas extrañas lecturas mientras las lágrimas recorrían sus mejillas. Alzó su mano y vio cómo se desvanecía en el aire, la realidad se derrumbaba como un castillo de naipes, pero, aún así, aún tuvo tiempo de susurrar unas últimas palabras. El tiempo llega como una ola.
Después Lucía Johar desapareció. Beaumont. Beaumont se giró levemente y miró alrededor de la sala de reuniones de las Ágitas 4 sin ocultar su súbita ansiedad. Caminó hasta los sollados con largas zancadas y buscó a Johar con frenesí ante la atónita mirada de Scott y García. ¿Dónde está Johar? ¿Quién? Johar. Johar, maldita sea. Estaba aquí hace un momento. Beaumont corrió hacia la escotilla de salida empujando a su paso a Scott. Los apenas 20 metros que le separaban de la sala de descompresión le resultaron un verdadero tormento. Abrió los armarios casi con violencia y contó 3 trajes. Falta uno. Falta uno. Ha tenido que salir sola. Tenemos que salir a buscarla. Beaumont. Scott llamó su atención desde la puerta. No sabemos de quién está usted hablando. Su tono de voz era calmado pero lleno de irritante condescendencia. Está usted sufriendo un ataque nervioso. Las palabras del capitán incendiaron a Beaumont, pero este contuvo su ira. A pesar de su desconcierto, estaba decidido a salir en busca de Johar. Y estaba dispuesto a hacerlo aunque esto le conllevase un más que posible cargo por insurrección. ¿Está usted loco?, musitó con rabiosa incredulidad. Ella es parte de esta tripulación. Johar está ahí fuera, y no sabemos por qué se ha marchado. ¿No ve que falta su traje? Scott se acercó hasta Beaumont con las manos levantadas, era evidente que trataba de calmarle, pero solo conseguía aumentar su ansiedad. No falta ningún traje, señor Beaumont. Hay 3 trajes. Uno para cada miembro de la tripulación. García, usted y yo. ¿Dónde está García? Un agudo pinchazo le retorció la espalda. El dolor sobrevino de improviso, pero no fue más que un leve momento que dio paso a un irrefrenable sopor que le doblegó obligándole a caer sobre sus rodillas. Sintió una mano sobre su frente, y mientras se desplomaba inerte sobre el suelo, escuchó la voz de García a su espalda, diciéndole con voz suave y tranquilizadora. Te he puesto un sedante. No estás bien. El sedante actuó con rapidez pero, Beaumont, pudo mantener la consciencia aún varios minutos después de que fuese llevado hasta la enfermería. Tumbado sobre la camilla, su cuerpo dejó de responderle, pero su mente se agitaba en un mar de desconcierto y bullía con toda clase de ideas delirantes. Tras inmovilizarle con varias correas, Scott abandonó la enfermería. García, sin embargo, decidió quedarse con él al menos hasta que éste se hubiese quedado por fin dormido. Lucía es tu compañera, susurró Beaumont. Su voz apenas era un débil hilo que emergía de sus rectos labios. ¿Cómo has podido olvidarte de ella? No sé de qué me estás hablando. Debes tranquilizarte y descansar. Aún debemos hacer el viaje de vuelta. Yo soy físico teórico. Beaumont apenas podía articular palabra. Scott y tú sois pilotos. Sí, ¿y qué? Lucía es nuestra ingeniera. Si este es un viaje de prueba debe haber un ingeniero. Beaumont cayó dormido sin terminar la frase. García se quedó a su lado, observándole con el gesto sombrío. Después de unos minutos caminó hasta la puerta dispuesta a dejar la enfermería, pero antes de salir, sintió el impulso de susurrar un nombre. Lucía Johar. García. Las cifras y datos revoloteaban por la pantalla del ordenador como polillas inquietas. García contemplaba ausente aquel baile sin verlo. Como si contemplase la pantalla desde un lugar distante y un tiempo remoto. Acercó sus dedos al teclado e introdujo un nombre en el buscador, Lucía Johar. Apenas un instante después, ante ella se desplegaba un completo informe de la agencia. Lucía Johar, de 36 años, con doble nacionalidad india y mexicana, ingeniera asignada al proyecto Sagitas 4. Primera de promoción en el MIT, y graduada más joven en la Academia de la Agencia Espacial. García alzó sus dedos y acarició la fotografía de Lucía Johar en la pantalla del ordenador. Aquel rostro le era ajeno por completo, pero de alguna manera, había provocado en ella algo que, más que un recuerdo, se asemejaba a un sentimiento perdido. Lucía Johar era la ingeniera asignada a su proyecto y, sin embargo, a la vez una completa desconocida. ¿Cómo era posible? El desarrollo y entrenamiento había llevado años. Era del todo improbable que jamás hubiese ni siquiera oído hablar de ella.
Se levantó de la silla aún ausente. Desconcertada. Beaumont tenía razón, él se había percatado de algo que a ella se le estaba escapando, como lo hace un chorro de agua entre los dedos. Caminó hasta la enfermería, pulsó el botón y la puerta se deslizó para mostrar una habitación vacía. Las correas reposaban anudadas sobre una camilla desnuda, y Beaumont se había desvanecido sin dejar rastro. García sintió su corazón estallar pleno de adrenalina, se asió al marco de la puerta y trató de respirar. Según la dosis de sedante administrada, Beaumont debía seguir allí dormido, pero no lo estaba. De nuevo, García se enfrentaba a un imposible. ¿Dónde está Beaumont?, preguntó García al aire. Scott asomó la cabeza desde la cabina y respondió intrigado. García, ¿qué ha dicho? Beaumont. Beaumont. El rostro de Scott se llenó de extrañeza, como si la pregunta de García careciese de sentido ninguno, como si no supiese de quién le estaban hablando. Sí, Beaumont. Scott tomó aire y levantando la mano en el aire de manera conciliadora la dijo. Estamos solos aquí. ¿Se encuentra usted bien? García comprendió al instante que cualquier explicación que pudiese darle sería inútil. Beaumont había desaparecido de los recuerdos de Scott como antes lo había hecho Lucía de la mente de ambos. García se serenó y fingió una sonrisa. Miró a Scott a los ojos y mintió tan bien como pudo. Perdona, me he desorientado por un instante. Deben ser los nervios. García. Scott frunció el ceño y arrugó sus labios visiblemente molesto. Aún tenemos que realizar el viaje de vuelta. Céntrese y vuelva al trabajo, dijo desapareciendo por las escaleras que daban a la bodega. Claro, Scott. Aguardó hasta que el capitán estuvo lo suficientemente lejos como para no escucharla y caminó hasta la sala de descompresión. Levantó su mano y la acercó hasta el sensor que abría el armario de los trajes y se tomó un instante antes de posar la palma de su mano sobre él. La puerta se abrió y tan solo pudo contar 2 trajes. Estaban allí colgados, como pieles exóticas a la espera de ser vestidas. García sintió un impulso irrefrenable, se descalzó, y tras vestirse su traje, abandonó la nave. En su mente, las piezas caían aún inconexas sobre un tablero desnudo, pero sentía que debía ver los restos de la segunda nave con sus propios ojos, que era allí donde debía encontrar la pieza que haría encajar al resto. El viento arreció y sintió la grava levantarse a su alrededor. Era un planeta árido, hostil. Era evidente que no quería ser habitado. Y sin embargo, allí estaban ellos, caminando por su piel muerta como ácaros molestos. García. El silencio se vio interrumpido por la distante voz de Scott. ¿Qué está haciendo usted? La veo en el radar. ¿Por qué está usted camino de los restos de la nave? Es necesario, capitán. Escúchenme. García, resta menos de 1 hora para la partida. Si no da la vuelta inmediatamente, me veré obligado a abandonarla en este planeta. Sabe que no puedo parar el reloj. Beaumont ha desaparecido en la enfermería, y sospecho que lo que nos ha contado sobre Johar es cierto, Scott. No entiendo por qué no te acuerdas, pero tienes que creerme, éramos al menos 4 personas cuando llegamos. No ponga mi paciencia a prueba, García. No me temblará la mano a la hora de pulsar el botón, esta es mi última advertencia. García llevó la mano al interruptor de la radio y cortó la conexión. No era capaz de encontrar un motivo lógico para seguir adelante. Pero a pesar de todo, continuó caminando a paso ligero a través de la tormenta. Era un sentimiento visceral, instintivo, una atracción magnética que la arrastraba entre las dunas. Ante ella aparecieron los restos de la nave estrellada. Parecía el cadáver calcinado de un monstruo de otros tiempos. Un mastodonte con huesos de metal y plástico. Una momia reseca, de piel rígida y tensa, mecida al viento. Se abrió paso con torpeza entre mamparos desgarrados y cables como venas que asomaban de entre la musculatura de la nave y alcanzó lo que una vez debió haber sido la sala de comando. La visión de los cuerpos calcinados le resultó más perturbadora de lo que había previsto.
Cerró los ojos y contó hasta 5 antes de atreverse a dar el primer paso que la llevó hasta las sillas de los pilotos. Sus cuerpos habían quedado reducidos a esqueletos ennegrecidos que observaban perpetuamente los instrumentos. Sus rostros y trajes eran harapos irreconocibles. La respiración de García se agitó y las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiese contenerlas. Tampoco quiso hacerlo. Centró su atención en uno de los cuerpos, el más menudo de ellos. Levantó su mano, posó su guante en la mandíbula del cadáver y la abrió. Encendió la luz exterior de su traje y observó con detenimiento las piezas dentales. Entre todas ellas destacaba una de las muelas, una muela partida en la mandíbula inferior derecha. García movió su lengua y recorrió ese mismo hueco en su boca. Su mano se resbaló sin fuerza y quedó tendida sobre su cuerpo muerto en la silla. Dejó escapar un sollozo, se abrazó, y dejó su mirada perdida en el ventanal que se abría ante ella. En la lejanía, perdidos entre las dunas, había más monstruos muertos, docenas, cientos. ¿Cuántas veces ha ocurrido? Los motores de las Agitas 4 sonaron en la distancia. Scott partía sin ella. García giró su cabeza, miró al cielo entre las vigas retorcidas y vio la estela de su nave elevarse en aquel cielo pétreo. Sabía que Scott no llegaría muy lejos. Miró de nuevo al horizonte y aguardó a que también llegase su momento. Scott. Las Agitas 4 se agitaba como un toro bravo, tratando de remontar los rápidos de un río. Scott tensó el gesto, elevó el mentón, y asió los controles tratando de domar a la bestia. La vibración recorrió su brazo como una descarga eléctrica y Scott sonrió como un niño cuando sintió el poder de los motores en sus manos. El supremo tótem de la creación humana deslumbraba aquel nuevo mundo con Scott a los mandos. Una nueva oleada de turbulencias sacudió la nave y su estructura se retorció, la bestia chilló de dolor y Scott gritó con ella. No. Hoy no es el día. Aguanta, maldita sea. A lo largo del panel de instrumentos, se encendió un tapiz de intermitentes luces rojas. Scott apretó los dientes y forzó los motores hasta el límite. Las Agitas 4 bramó de nuevo, y su rugido se extendió por el hielo como un trueno. Poderoso, invencible, divino. Scott elevó su mirada y vio las nubes desvanecerse bajo su montura. El cielo se tornaba negro e infinito sobre su cabeza. Lleno de euforia, alzó sus manos triunfante dejando los controles. Sus puños estaban tensos, compactos como acero templado. De repente, sus guantes, sus manos, su carne y huesos comenzaron a disolverse en el aire. Se alejaban de él como arena suspendida en el viento, se marchaban célula a célula, molécula a molécula. Scott lloriqueó aterrado. No tuvo tiempo de entender qué estaba ocurriendo. Ni siquiera al final fue consciente de que había estado condenado desde el principio. El viento se le llevó como un recuerdo perdido, la silla del capitán quedó vacía y, la bestia, sin jinete. Las Agitas 4 continuó su ascenso ajeno al destino de Scott. Su estructura volvió a temblar, la bestia se contorsionaba en un estertor de muerte, pero aún así, no cejaba su empeño de escapar hacia las estrellas. Se escuchó un quejido metálico e inmediatamente después, los motores de la nave estallaron con violencia. La explosión retorció el espacio a su alrededor y, el tiempo, fragmentado en infinitos pedazos, se extendió alrededor de la nave formando delgados filamentos que, como los tentáculos de una medusa, se desplegaron danzarines en todas direcciones.
La bestia cayó en llamas a través de uno de aquellos filamentos hacia un tiempo incierto mientras, las dunas del desierto, eternas, volvían a aguardar para acoger el cadáver. En el interior de su vientre, reposaban los cuerpos digeridos de Johar, Beaumont, García y Scott. Por fin reencontrados en el tiempo. Por fin podían completar el viaje. Uno de tantos. Ahora, ayer, o quizás, dentro de 1.000.000 de años. La bola de fuego impactó contra la arena. Las llamas se alzaron repletas de fragmentos de metal y plástico entre la compacta nube de polvo. Como un volcán que se abriese camino desgarrando la tierra. Pero poco pudo importarle al desierto. La arena simplemente esperó paciente a que la pira consumiese su cuerpo, y después, barrió los restos. Epílogo. La nave interestelar Sagitas 4 salió de la burbuja espaciotemporal en la que viajaba y emitió un destello que iluminó el hormigonado cielo de aquel desconocido planeta. Apenas un segundo antes, Beaumont había dicho en voz alta: Las lecturas no son normales. Si bien esto causó un significativo revuelo en la tripulación, el hecho era que habían concluido su viaje con éxito, y desde luego aquel no era un viaje cualquiera. Así que, cuando el capitán de misión Scott vociferó con su natural gesto altivo: Damas y caballeros, hemos concluido con éxito el primer viaje interestelar en la historia de la humanidad, y ahora somos parte de esa historia. El lógico alboroto que causó el fugaz festejo hizo que aquellas